Dios les bendiga una vez más, un hermoso día que el Señor hoy día nos ha dado para bendecir, glorificar y exaltar su nombre. Quiero darle gracias al Señor por su inmenso amor y su bondad. Y desear que Dios sea bendiciendo la vida de cada uno de los que nos hemos congregado en esta mañana, a los que algunos no he podido saludar, Dios les bendiga grandemente, y a aquellos que nos están viendo por redes sociales, Dios también sea bendiciendo sus vidas. Y los que nos van a ver más tarde también, Dios les bendiga grandemente. Quiero invitarlos, hoy comenzamos y continuamos con una serie que ya comenzamos hace aproximadamente 2 años atrás, que es la serie de el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 16 y nos va a dejar varias lecciones estos 5 versículos que vamos a leer. Los primeros 5 versículos nos dejarán varias lecciones, aprendizajes. Y si hay algo que me trastoca el corazón, es que a veces nosotros pensamos que el mensaje tiene que ser a veces para los más antiguos, para los más viejos, los que tengan un poco más de edad. Pero vamos a ver en esta mañana cómo el mensaje no es solo para aquellos que tengan más edad, sino también para todos aquellos que realmente quieran servir de corazón al Señor, sin importar la edad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso del 1 al 5. Si lo ha encontrado, le voy a invitar a que se ponga de pies. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Tome su asiento. Si hay algo que uno a veces lee y piensa que todas las cosas van ocurriendo en el mismo momento, pero no nos olvidemos, hoy uno tiene la facilidad de amanecer en una ciudad y en la tarde anochecer en otra ciudad. Pero en ese tiempo no estaban esos medios. Para los que hemos tenido la oportunidad de viajar y de tomar avión, hoy día nosotros podemos amanecer fácilmente en Punta Arenas, pero en la tarde ya estamos, al mediodía ya estamos de regreso acá en Calbuco, o podemos estar en Santiago o incluso en otra ciudad. En ese tiempo no era así. En ese tiempo se llevaban días, semanas y a veces un largo tiempo de meses para poder llegar y poder viajar al lugar que ellos habían destinado, con el Espíritu Santo había destinado. No podemos olvidar que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, que es médico y compañero de Pablo. Y en este capítulo, él normalmente, vamos a ver los versículos más adelante, en el cual Lucas contaba en tercera persona lo narrado desde aquí hasta el capítulo 15. Todo lo que Lucas contaba era narrado en tercera persona. Lo que le habían dicho, lo que él había averiguado, lo que le habían comentado. Pero en este capítulo 16, Lucas ya comienza a integrarse y a decir que es uno más del grupo que va con Pablo. Lo vamos a ver en la próxima semana posiblemente, donde Lucas ya dice, y nosotros fuimos, y nosotros estamos, y nosotros pasamos. Lucas ya se integra y empieza a ser parte de esta comitiva y de este segundo viaje misionero. Se escribió alrededor del año 60 o 62 después de Cristo. Los acontecimientos de este capítulo 16 probablemente tuvieron lugar alrededor entre el año 49 y 50 después de Cristo, cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo
y Filipos era una ciudad importante en la región de Macedonia, conocida por su fuerte influencia romana. En el capítulo 15 del libro de los Hechos nos vimos la urgencia del primer concilio en Jerusalén, ¿se recuerdan? Donde los apóstoles y líderes de la iglesia primitiva se reunieron para resolver la disputa sobre si los gentiles debían seguir la ley judía o si debían circuncidarse. ¿Se recuerdan? Que algunos creyentes afirmaban que era necesario que ellos debían, para poder ser cristianos, circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Por lo que Pablo y Bernabé argumentaron que no era posible, que no era necesario cumplir las leyes judías o la circuncisión para poder realmente ser cristiano, para ser salvado por Cristo. Esto tuvo una discusión fuerte, férrea, que llevó a los hermanos de Antioquía a decir, ya, esto hay que solucionarlo, y los mandaron a Jerusalén. Durante esa reunión en Jerusalén, muchos se acaloraron al discutir, al hablar, al plantear sus argumentos, al poder manifestar lo que ellos pensaban, pero Pedro también defendió la idea que no se debía imponer a los gentiles. Les contó y lo que a él le sucedió con Cornelio, que era un gentil, y cómo él llegó y el Espíritu Santo también se manifestó, igual como lo hizo en Hechos, en 2, con la presencia del Espíritu Santo, lo mismo sucedió con Cornelio. Y después Santiago propuso un compromiso, que los gentiles no necesitaban ser circuncidados, pero debían abstenerse de ciertas prácticas, y que son prácticas que usted y yo también debiéramos abstenerlo, y que están hasta el día de hoy, que era no a la idolatría, a la inmoralidad sexual y al consumo de sangre. Finalmente se redactó una carta con estas decisiones y se envió a las iglesias gentiles de Antioquía, llevada por Pablo, Bernabé, Judas y Silas. Esta decisión trajo paz y unidad a la iglesia. No nos olvidemos, nunca, la discusión no significa que va a traer conflictos. Siempre nuestras discusiones, lo que nosotros podamos comentar, hablar, tiene que ser con una altura de mira para poder edificar el cuerpo de Cristo, no para destruir. Amén. Y esto fue lo que sucedió en ese tiempo. Ellos discutieron, hablaron, plantearon, pero llegaron a un acuerdo para la edificación del cuerpo de Cristo. Una iglesia hay conflictos, en una iglesia sí hay disensiones, sí hay posturas diferentes, eso va a existir siempre, somos personas. Y todos pensamos de forma diferente, pero cada vez que nuestro pensamiento, nuestra forma de poder relacionarnos, de poder comentar, de poder decir las cosas, sea siempre con un espíritu de edificación de la iglesia de Cristo. Si mi comentario, mi forma de plantear no va a edificar la iglesia de Cristo, no va a edificar el cuerpo de Cristo, es mejor que me quede callado. Amén. Consejo de su pastor. Pablo y Bernabé siguieron predicando en Antioquía después que llegaron. Y después de que ellos estuvieron ministrando allí por un tiempo, dice la Escritura, Pablo le sugirió a Bernabé que debían visitar las iglesias que habían organizado durante su primer viaje misionero. ¿Se recuerdan? Casi al finalizar el capítulo 15. Pero hubo un desacuerdo entre ambos, entre Bernabé y Pablo. Bernabé quería llevar a Juan Marcos al segundo viaje misionero y Pablo no quería que fuera Juan Marcos porque lo había dejado abandonado y ellos no quisieron. Lo que sucedió es que se separaron. No obstante, Dios en su sabiduría y en su gracia usó aún estas flaquezas humanas que cada uno de nosotros tenemos para el extendimiento de su obra. Bernabé retornó a su ciudad natal, que era Chipre, para continuar la obra ahí, mientras Pablo regresó al Asia Menor para visitar de nuevo las iglesias fundadas 5 años antes. Pasaron 5 años desde que Pablo y Bernabé habían andado en Derbe, Listra, Antioquía, Persia y Chipre y todo eso, lo que vimos en el capítulo 14, todo lo que pasaron 5 años después, y dentro de esos 5 años también hubo esta discusión en el concilio de Jerusalén. Y después de eso, ellos, después de 5 años,
Pablo decide volver a visitar aquellas iglesias. Y lo acompañaba Silas. Silas no se regresó a Jerusalén, sino que acompañó a Pablo. El viaje de Pablo en Hechos 16 marca un punto de inflexión en su labor misionera. Él y Silas recorren nuevos territorios, guiados por el Espíritu Santo. Y esto me maravilla porque en este capítulo 16 vamos a aprender cómo el Espíritu Santo guía. Dice que no y da también, dice que sí, en el hecho de visitar, y lo vamos a ir viendo. Por eso no se pierdan los días domingos los cultos para poder ir aprendiendo cada vez más de la palabra del Señor. Y si no puede venir por fuerza mayor, puede verlo por YouTube después cuando lo suban los chicos. Guiados por el Espíritu Santo, predicando el Evangelio a quienes nunca antes lo habían escuchado. Este capítulo destaca la dirección divina de Dios, los desafíos inesperados y las poderosas conversiones. Este capítulo relata la visita a Listra y Derbe, el llamado de Macedonia, la conversión de Lidia y otros en Filipo, la sanidad de la muchacha endemoniada y la paliza y el encarcelamiento de Pablo y Silas en Filipo. El terremoto que se produjo por estar orando, cuando usted hacía mención, por estar orando, por estar adorando, se produjo un terremoto. Y había un hombre que se iba a quitar la vida, el que era el carcelero, pero él se convierte, no solo él, que toda su familia. Cada momento revela la soberanía de Dios y el poder transformador del Evangelio. Por eso no se pierda el capítulo 16, 17 y 18, que es lo que dura el segundo viaje misionero de Pablo. Es muy interesante. Los versos que hoy hemos leído en Hechos nos siguen narrando el inicio del segundo viaje misionero de Pablo, donde recluta a Timoteo, un joven con buena reputación de Listra e Iconio, hijo de madre judía y padre griego, y lo circuncida para no ofender a los judíos locales. El pasaje resalta el compromiso de Timoteo, su buen testimonio y cómo Pablo y Silas confirmaban a las iglesias con las decisiones del Concilio de Jerusalén, fortaleciendo la fe y expandiendo el evangelio, unificando a judíos y gentiles en Cristo a pesar de las diferencias culturales, todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Estos versos nos ayudarán a entender 5 puntos claves del texto que se aplican a nuestra vida cristiana y nuestra misión actual como cristianos y cómo debemos nosotros actuar en este tiempo que nos tocó, llamémoslo así, en esta sociedad que vivimos cada uno de nosotros. Llegó hasta Derbe, dice el verso 1, y Listra, y había allí un discípulo de nombre Timoteo, hijo de mujer judía, creyente y de padre griego. La lapidación de Pablo en Listra durante su primer viaje no fue indicio de fracaso, porque muchos podrían pensar que fracasó. No, no fue eso, sino que al contrario, lo vamos a ir viendo a través de la Escritura. Pues de esa trágica experiencia surgió un glorioso fruto del Evangelio. En su segundo regreso a Listra, Pablo fue recompensado con la aparición de un joven converso que llegó a ser un fiel compañero del apóstol, y este fue Timoteo. Este versículo nos presenta a Timoteo, un joven discípulo de Derbe y Listra, cuya identidad mezcla raíces judía y griega. Era un mestizo, podríamos llamarle, como nosotros lo conocemos y conocemos los mestizos. Entre los mapuches y los españoles nacieron los mestizos. Entonces, él era un mestizo. Era judío y griego, y cuya fe fue cultivada en la casa de su madre creyente. El nombre de la madre es Eunice, la hija de Loida, segunda de Timoteo 1:5. Ambas mujeres eran piadosas, que lo instruyeron en la Escritura. Y esto nos enseña algo, que la influencia de una madre, de una abuela, es fundamental en la crianza de un hijo. Él era de padre griego y obviamente la cultura griega era helenista, que adoraba a muchos dioses, muchas deidades. Ellos practicaban aquellas cosas, pero aún la influencia de estas dos mujeres
judías, que después se hace creyente, porque lo remarca la Escritura, pudieron influenciar en este pequeño. Y hablo de este pequeño porque no era de gran edad. Se piensa que cuando Timoteo se convirtió al Señor en el primer viaje misionero, era de aproximadamente unos 12 a 13 años. No tenía más que eso. Incluso algunos piensan que tenía 10 años. Casi la gran mayoría de los teólogos dicen, no, él debería haber tenido 10 años porque más los 5, 15. Y la edad en que Pablo va al segundo viaje misionero, Timoteo tenía entre 16 a 17 años de edad. No era más que eso. ¿Y cuál importante es? Porque a veces nosotros pensamos que estos niños, ¿quién tiene 10? Gabrielito tiene 9. Y de ahí los salta la Roy con 13, 12. La edad de la Roy. Y a veces uno dice, ¿pero qué va? Pero a esos 12 años se entrega. Tenemos un rey que a los 8 años hizo reformas, buscó y adoró a Dios. No podemos mirar en menos a los niños. Lo importante es lo que sucede con este niño. Y son los vamos a ir viendo los puntos, porque son dos de ellos muy importantes que son de este niño. Y que esos niños tienen y que nosotros debiéramos también tener en nuestras vidas. El primer punto que vemos aquí es el llamado y la madurez en el discipulado. Y he aquí que había allí un discípulo llamado Timoteo. Mire el nombre. Había ahí un discípulo. Nosotros sabemos y hemos aprendido que un discípulo es un seguidor, ¿cierto? Y estamos hablando de que un niño de 10 a 12 años, que después de 5 años lo vuelva a visitar, Pablo, ya le están llamando un discípulo. Y un discípulo es un hacedor. Se menciona que Timoteo es un discípulo de Cristo que tiene una buena reputación entre los creyentes. A pesar de que su padre era griego y su madre judía, Timoteo había crecido en la fe. Lo notable de este versículo es que aunque Timoteo era joven, su testimonio de vida ya era reconocido en las comunidades de Listra e Iconio. Este versículo resalta la importancia de un discípulo que da frutos, mostrando que Timoteo no solo había sido enseñado en la fe, sino que vivía según esa enseñanza. Y esto es lo que hay que resaltar, que lo que se le enseñó este joven, póngale 16, 17 años, durante 5 años lo había manifestado y hecho, lo había realizado. Y no solo una iglesia daba testimonio de esto, sino que había otra iglesia que era la de Iconio que también daba testimonio de lo que este joven había realizado o estaba haciendo en la obra del Señor. La pregunta para nosotros, ¿estoy dando testimonio? Si le preguntamos a la iglesia, porque aquí los que hablaron fueron los hermanos, ¿qué testimonio podrían decir de nosotros? ¿Qué hablarían nuestros hermanos de nosotros? ¿Nos podrían recomendar? Y esto es muy importante para lo que es el llamado. Porque muchos a veces se van o desertan de las iglesias porque dicen no nos dan oportunidad. La oportunidad se da cuando tú tienes un buen testimonio y la congregación es la que puede hablar de ti. Hace años atrás un pastor le decía a mi obispo, estaba mi pastor Roberto como obispo en ese tiempo, y le decía que él quería ser maestro y quería que la corporación lo reconociera como maestro de la Escritura. Y mi obispo sabiamente, mi pastor en ese momento llega y le dice, mi pastor, no hay ningún problema que usted quiera hacer, yo lo puedo reconocer como maestro.
Y le puedo dar hasta un cartón, le puedo dar un título y le puedo dar todas las oraciones que usted quiera como maestro. Pero no soy yo quien debe reconocerlo a usted como maestro. Es la congregación, es la que lo debe reconocer. Porque la congregación es quien lo conoce. Y si la congregación no lo reconoce como maestro, es imposible que yo lo pueda reconocer. ¿Se dan cuenta? ¿Cuán importante es a veces el testimonio? ¿Cuán importante es que el discipulado que usted y yo realicemos, lo vivamos, lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, que puedan decir de nosotros, ese es un buen discípulo, ese está haciendo lo que está aprendiendo, lo que se le está enseñando, lo está llevando a cabo. El segundo punto es la importancia del testimonio. Y dice la Escritura, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio, del cual hablaban elogiosamente. La versión LBLA dice que ellos hablaban elogiosamente de Timoteo. Y eso es precioso cuando uno se sienta a veces y puede comentar, y este hermano, no, mira cómo es, mira lo que hace, mira cómo se entrega por la obra. Mira lo que hace por el crecimiento de la iglesia. Los hermanos de Listra y de Iconio daban un buen testimonio de Timoteo. Esto significa que habían visto la vida de Timoteo y estaban impresionados. Estaban dispuestos a apoyar su decisión de unirse a Pablo en su ministerio. El testimonio positivo de los hermanos en Cristo es un indicador importante de la fuerza de la iglesia local. Cuando vivimos una vida fiel, las personas notan y vienen a nosotros para pedir consejo y ayuda. La reputación es lo que otros creen que es verdad sobre ti, mientras que el carácter es lo que Dios sabe que es verdad sobre ti. En el caso de Timoteo, su carácter y reputación eran esencialmente iguales. Nuestra palabra en español para eso es integridad, que significa una integridad o totalidad indivisa o inquebrantable sin carencias. La integridad se refiere a la coherencia de acciones, valores, métodos, medidas, principios, expectativas y resultados que uno debe tener como cristiano. Podemos saber, conocer, pero a lo mejor somos poco íntegros en ese conocimiento que el Señor nos ha dado. La palabra relacionada enterprise, del latín integer, significa intacto. Eso es tener integridad. Esto era lo que era Timoteo. Era intacto, era entero, era completo, figurativamente puro, recto, literalmente intacto. Lo que veías en Timoteo por fuera era un reflejo perfecto de lo que había en su interior. No había medias tintas en Timoteo. Y el pueblo, los hermanos de Listra y Iconia daban testimonio, decían, sí, esto es así. Este hombre es un hombre recto. Y estamos hablando, cuando hablamos nosotros de Timoteo, pensamos un hombre mayor, 27, 30, 40 años. No, estamos hablando de un jovencito de 16 o 17 años. Y tenía todas esas cualidades, todas esas características. No era alguien de doble estándar. No era alguien que decía sí hoy y mañana no. Era alguien que permanecía constantemente haciendo eso. Era íntegro. Si él decía que servía al Señor, que amaba al Señor, que buscaba del Señor, que no estaba ni ahí con la idolatría que tenía su padre y quería agradar al Señor, era en todo tiempo y en todo momento. Eso es integridad. Eso es hacer lo correcto y lo recto ante los ojos de Dios. Es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Y aquí no significa qué edad pueda tener, no sé, cuando sea un poco más. No. Timoteo era un joven, por eso lo recalco. 16, 17 años. Pero él decidió, yo quiero adorarte a ti, Señor. Yo quiero agradarte a ti. Amén.
En Timoteo había honestidad, rectitud, honor, honorabilidad, integridad, buen carácter, principios éticos, moral, rectitud, nobleza de espíritu, virtud, decencia, justicia, sinceridad, veracidad y confiabilidad. Qué hermoso que uno pueda descansar en aquellos hermanos que somos confiables, que son veraces, que cuando uno dice lo van a hacer, que no necesitan que lo estén pinchando para hacer cosas, las hacen porque aman al Señor. Este era Timoteo, un hombre que no se negaba, que hacía las cosas no cuando estaba Pablo, sino que las hacía cuando no estaba Pablo, cuando ni siquiera pensaba que podía estar Pablo. Él no buscaba un lugar de privilegio, le llegó ese lugar. Los hermanos hablaban bien de él, que en el griego es matureo o matureo, y se refiere a una declaración humana de hechos comprobables, basada en conocimiento y experiencia directa. Esto quiere decir que lo que decían los hermanos, ellos lo habían visto, lo habían vivido. No era un cuento, no era algo, no, es que me dijeron que posiblemente, no, ellos lo vieron. Era una experiencia directa y en el presente contexto se refiere a un buen informe o a tener una buena reputación. Pablo recibió un buen informe sobre Timoteo, que lo llevó a que Pablo lo quisiera llevar. Estamos hablando de un joven de 16, 17 años que se une al viaje misionero, deje su familia, deje su madre, deje todo, deje su ciudad y diga, yo voy a servir al Señor. Pero no por las de él solo, sino que acompañado de alguien que lo pudiera adoctrinar y enseñar. Por a veces nosotros queremos ser como llaneros solitarios. No, yo voy solo. ¿Qué me manda a mí? No, el Señor me manda. Nosotros, no sé si usted ha escuchado esa típica. No, si yo al único que le debo es al Señor nomás. Pero el Señor deja instituciones, deja pastores, obispos. Debemos regirnos por algo. No nos mandamos solos. Hay quienes se mandan solos y vemos nosotros a veces los fracasos. Por eso no, pero Timoteo no dijo no. Pablo lo llamó. Imagínense, para nuestra cultura un joven de 16, 17 años tiene que tener permiso del papá o la mamá para poder salir. En nuestra cultura, para esa ciudad no era, al contrario, era una bendición. Es decir, que el apóstol Pablo dijera, quiero que vengas conmigo. Para esa sociedad es el logro más importante. Es lo más esencial. ¿Cómo dignificó esa situación a su madre que se había casado con un gentil? Que no tenía esperanza, no podía hacer nada. Y eso lo vamos a ver ahora. Observemos que la reputación de Timoteo era conocida no solo en su ciudad natal, Listra, sino también en la cercana Iconio. Listra estaba a unos 32 kilómetros al sur de Iconio, es decir, no era que estaba al lado. Eran 32 kilómetros de diferencia, de distancia que estaban, pero aún así su testimonio era reconocido en esa ciudad. Un viaje aproximadamente, el viaje duraba un día en esa época. Esto es importante para nosotros hoy en día, ya que nos recuerda que como vivimos nuestras vidas es importante en nuestro testimonio cristiano. Que lo que digan de nosotros, lo que hablen de nosotros, debemos dar un buen aroma. Cuando tratamos a los demás con amor y respeto, la gente lo nota. Esto puede llevar a conversaciones significativas y tener un impacto en la vida de las personas. Pero si nosotros tenemos un maltrato, no somos amorosos, no somos... La gente dice, y no eres canuto, y no dices servir a Dios, y te comportas... No sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted a veces pelea hasta porque la miraron mal. Peleamos con los vecinos, peleamos con medio mundo. Y ellos dicen, ¿y tú no eres cristiano? Porque nuestro testimonio a veces no es muy
bueno y debemos dar un buen testimonio. Amén. Hoy en día es fácil ser juzgado por las elecciones que cada uno de nosotros o las decisiones que cada uno de nosotros tomamos en nuestras vidas. Sin embargo, el testimonio es fundamental para seguir adelante en la vida que Cristo nos dio. Las personas hoy en día buscan líderes y consejeros que sean creyentes sinceros y que los ayuden a alcanzar sus objetivos. Como cristianos es importante que debemos dar un buen testimonio y ayudar a otros a hacer lo mismo. El buen testimonio es esencial en nuestra vida cristiana. Nos recuerda que cada elección que hacemos y cada acción que tomamos influye en cómo otras personas nos ven y cómo ven lamentablemente a Dios. Y cuando decimos lamentablemente es porque muchas veces, muchas personas, si usted conversa con muchas personas, ellos creen que nosotros debemos, y es así, debemos reflejar a Dios, debemos reflejar a Cristo. Pero lamentablemente nos ven a nosotros y no ven a Cristo. Ven a una persona más sin conocimiento de Cristo o sin amor de Cristo. Debemos trabajar para vivir que nuestras vidas honren a Dios siempre. Y debemos siempre ayudar a otros que también lo puedan realizar. Debemos estar dispuestos a trabajar para que la iglesia sea una influencia en nuestro medio. Debemos trabajar para eso como iglesia. Nosotros debemos influenciar a nuestros vecinos, a nuestro medio. Debemos ser personas rectas, verdaderas, sinceras. Se debe dar un buen informe. Que es triste cuando alguien se va de una iglesia o es trasladado o se va a cualquier lugar y preguntan, no, era un hermano más. Es bonito cuando uno se vaya de un lugar que deje un buen aroma, que deje bonitos recuerdos. Que es lamentable cuando se van aquellas personas. A uno les duele en el corazón cuando se van aquellas personas que son útiles en la obra, que dan buen aroma. Uno no quisiera que se fueran, ¿cierto? Pero imagínense, ¿ustedes creen que los de Iconio, Listra querían que se fuera Timoteo? No, pero tenían que dejarlo ir. Por eso es importante que nosotros podamos dar un buen testimonio. Para cuando tú te vayas o yo me vaya, puedan recordarse de uno de buena forma, ¿no? Menos mal, bueno, yo sé que muchos de ustedes dirían a lo mejor, menos mal que se fue el pastor. O menos mal que se fue tal hermano o tal hermana. Me tenían hasta aquí. Es triste. Es triste que puedan hablar eso de uno. No, era un hermano que sí venía, pero no se comprometía. Qué lindo sería que de cada uno de nosotros pudieran decir, no, era un hermano que apechugaba, que estaba en todo, que estaba ahí al servicio, que no necesitaba mandarlo. Heme aquí. Dime lo que tú quieras, yo, o pastor, ¿qué necesita? Ahí estamos. Pastora, ¿qué necesita? Hermano, ¿qué necesita? Líder de jóvenes, ¿qué necesita? Estoy dispuesto. Jefa de coro hoy día, ¿qué necesita? Ahí estoy. Hay que ensayar, ensayamos. Negarse a uno mismo. El punto 3 que nos muestra estos pasajes nos muestra la relevancia cultural. Quiso Pablo llevárselo consigo y tomándolo, lo circuncidó en atención a los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Pablo decide llevar a Timoteo con él en su viaje misionario, pero antes de hacerlo lo circuncida. La razón para esta decisión es estratégica. Timoteo tenía un padre griego,
lo que implicaba que para los judíos su condición era cuestionable en términos de pureza ritual y era pagano. Pero aquí nos vamos a meter un poco en lo que era la tradición y el pensamiento que tenían algunos judíos y que se mantiene en estos tiempos. ¿Por qué era, y aquí uno podría decir, por qué si era de madre judía, se supone que era más bajo a lo mejor para aquellas culturas machistas que la madre, pero se predominaba su descendencia judía en Timoteo? Y era simplemente porque los judíos decían, la madre siempre se va a saber, o el niño o la niña siempre se va a saber quién es la madre. Mira el pensamiento que tenían. Siempre se va a saber quién es la madre. Pero el padre, vaya a saber. Y bajo ese pensamiento, ellos decían, Timoteo es judío, no circuncidado, que podría ser un apóstata, pero no era circuncidado, pero es judío. Que si se circuncida, pasa a ser judío con todas las de la ley. Pero porque su madre era judía, porque su madre sabían quién era y era judía. Pero su padre era griego. La escritura dice que era griego y ellos lo reconocían y Timoteo reconocía que su padre era griego. Pero para los judíos, por eso ellos reconocían, y aunque la madre no podía circuncidar a su hijo, como lo decía la tradición, a los 8 días, el que tenía que pedir la circuncisión era el padre. Pero su padre era griego, entonces era imposible, a no ser que se haga un prosélito, que él vaya a pedir la circuncisión de su hijo. Por lo que la escritura nos da a entender de que su padre nunca se convirtió, pero se mantuvo y sí, Pablo podía pedir como judío y fariseo, no nos olvidemos quién era Pablo, podía pedir la circuncisión de Timoteo. Y por eso pudo ser circuncidado. ¿Se entiende? Pablo, al saber que iban a predicar entre los judíos, decide circuncidar a Timoteo para evitar que este detalle cultural fuera un obstáculo en el ministerio. A pesar de que la circuncisión ya no era necesaria para la salvación, como se había establecido en el Concilio de Jerusalén, Pablo actúa para asegurar que no haya barreras innecesarias en su misión. ¿Y por qué motivo? Porque Pablo seguía todavía con el pensamiento y él quería que al ir a predicar, él entraba en las sinagogas, enseñaba y Timoteo iba a ir al lado de él. Y si no era circuncidado, no lo iban a considerar. De hecho, en algunas sinagogas lo hubieran echado afuera, lo hubieran dejado afuera. A diferencia, como era circuncidado, él podía entrar y también poder enseñar. Por eso se dice que es una esta cultural. Este acto de Pablo demuestra que el liderazgo debe tomar decisiones a veces sabias que no solo beneficien la misión, sino que también respeten y comprendan las sensibilidades culturales del entorno. Nunca nos debemos olvidar del entorno cultural que existe. A veces como cristianos debemos tomar decisiones que no son estrictamente necesarias desde el punto de vista espiritual, pero que ayudan a que el Evangelio sea más accesible para los demás. Esto requiere sabiduría y sensibilidad cultural, ya que la misión del Evangelio no debe ser obstaculizada por barreras culturales innecesarias. Por eso Pablo decide circuncidar a Timoteo. Este acto muestra que la relevancia cultural es un aspecto fundamental cuando buscamos alcanzar a las personas con el mensaje de Cristo. El Evangelio no cambia. Cuidado con eso. No es cambiar el Evangelio. Pero la forma de presentarlo puede adaptarse para ser más accesible sin comprometer la esencia del Evangelio. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces esa es la razón por que Pablo sí circuncidó a Timoteo,
y por la que no circuncidó a Tito, que también fue un hombre que buscaba y también fue un aporte y un apoyo para Pablo. A Tito no lo circuncidó, pero a Pablo sí, porque Tito era gentil por ambos lados. Timoteo era judío de madre judía. ¿Se entiende? Entonces, lo cultural es importante. No cambia el Evangelio y usted y yo nunca debemos cambiar el Evangelio es el mismo, pero sí debemos adaptarlo a lo cultural, a lo que se está viviendo en la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Sí podemos aprovechar las redes sociales y no podemos decir que es el cajón del diablo, como mucho tiempo antes se dijo, y ustedes se recuerdan, la televisión es el cajón del diablo, y después de eso se dieron cuenta que por la televisión muchas personas también se estaban convirtiendo. Entonces lo cultural, lo que hoy día utilizamos, las redes sociales, no hay que decir que eso tiene demonios, que no es malo, que aquí, que allá, sino que debemos saberlas utilizar para poder llevar el mensaje de Cristo. Pero el verdadero mensaje. Amén. El punto 4 que nos habla en estos versículos es el crecimiento de la iglesia a través de la enseñanza. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Pablo y sus compañeros no solo se dedicaban a predicar el evangelio, sino también a enseñar y fortalecer a los creyentes. Les entregaban las decisiones del Concilio de Jerusalén, que establecían que los gentiles no necesitaban seguir la ley mosaica para ser salvos. Al seguir esta enseñanza, las iglesias eran confirmadas en la fe, es decir, se fortalecían en su comprensión de la salvación por gracia y se mantenían firmes en la doctrina del Señor. Si hay algo que nosotros debemos realizar, hacer, es enseñar la palabra. Amén. El problema que se da muchas veces es que no es solo enseñar la palabra. Nosotros debemos enseñarla como sus líderes, como sus pastores, los jefes de cuerpo, los líderes que la iglesia tiene, tienen que enseñar la palabra. El problema está en que a veces la membresía no quiere aprender de la palabra. Y ahí hay un grave error. Usted y yo debemos aprender la palabra. Debemos aprender de la Escritura. Debemos esforzarnos en aprender lo que este manual que el Señor nos dejó, se le llamáramos de esa forma. Yo soy una de las personas que cuando compro algo normalmente intento de ver el manual para poder, a no ser que ya conozca o ya lo hubiera utilizado, intento leer los manuales para ver cómo funcionan aquellas cosas. Y a veces le digo a la pastora si ella cuando echa a funcionar algo, ¿leyó el manual? No, me dice. Entonces, pero ¿por qué le pregunto eso? Porque ella me va a preguntar, ¿cómo funciona esto? ¿Leyó el manual? No. Entonces, ¿cómo? Entonces, en el cristianismo, nosotros debiéramos preocuparnos de leer la palabra, conocer la palabra. Es imposible que nosotros, es decir, nosotros nos llamamos cristianos, pero no conocemos al Dios de la palabra, al Dios que nosotros decimos servir. Y eso se conoce sabiendo, conociendo, asistiendo, aunque usted me puede decir, sí, pastor, pero es que a mí no me queda todo. Lo que te quede, ese poquito, ya es importante. Porque después vendrá otro estudio que a lo mejor se va a hablar de la misma forma o otro hermano y va a aprender otro poquito. Hasta cuando ya podamos dominar y conocer ya. Tengan por seguro, ninguno de nosotros cuando entró a trabajar por primera vez, cuando nos dieron las instrucciones, esto se hace así, así, aprendimos de inmediato. A algunos con golpes, con coscorrones aprendimos, porque era así. Bueno, nuestros padres a veces, si no sabía hacer algo, va tu coscacho. Yo, y a lo mejor muchos de ustedes, hermano Juanito dijo al tiro amén, sin que me refiero, no que él lo haya hecho espero que no lo haya hecho con su hijo, así que, pero
Pero es la forma que, por eso a veces nosotros decimos, no, es que pastor a mí no me queda todo, yo no aprendo. No aprendo todo, es decir, una hora que usted predica tanto y no se me va a quedar todo, no importa. Pero algo se queda, algo aprendo. Y ese algo que aprendo, después yo lo quiero hacer, lo quiero llevar a cabo. Amén. Por eso la Escritura es tan sabia. Si usted lee el Antiguo Testamento y a Josué le dan indicaciones y a Moisés y repite. ¿Y por qué repite? Porque somos duros a veces de acá, po. Nos cuesta aprender, por eso hay que repetir. Por eso hay que volver a aprender, hay que volver a enseñar. Pablo dice, tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. ¿Se recuerdan? Y tengo que volver a los rudimentos antiguos, a los principios, a darle leche. Ustedes debieran comer porotos con vianda. Algo sustentable. Algo que debiera ser, que a lo mejor no se conocía en ese tiempo, pero tengo que volver a darle leche como a niños recién nacidos. Y eso no es por falta de enseñanza. Eso es por falta de intencionalidad, como veíamos la semana de nosotros quiere realmente aprender de este Dios maravilloso. Yo les invito a ustedes que cuando partamos con nuestros estudios bíblicos, ustedes lo tajen ahí. Tal día, a tal hora, no hago ninguna actividad porque yo quiero ir a aprender de mi Dios. Esa debiera ser nuestra disposición. Yo cuando tomo compromisos y de repente sale algo anexo y me dicen, oiga, no puedo. Estoy comprometido ya me comprometí mi palabra. Porque nosotros debemos ser de palabra. Amén. Es tu palabra que estás empeñando, hermano. Cuando tú y yo nos convertimos al Señor. Y esto no está aquí. Cuando tú y yo nos convertimos al Señor, cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo, hemos empeñado nuestra palabra de ser fieles al Señor. ¿Cuántos dijimos, Señor, yo te voy a ser fiel? Y ser fiel también significa querer aprender de este Dios maravilloso. Hemos empeñado nuestra palabra. Es bonito cantar, sí. Es bonito adorar, sí. Es bonito estar aquí, sí. Pero Dios quiere más de nosotros. Más de nosotros. Quiere que tú y yo podamos aprender más de Él. Porque este aprender más de Él, ¿sabe a qué nos va a llevar? A poder no ser el pastor después, a no ocupar un cargo dentro de la iglesia. Esa no debe ser nuestro anhelo. Es poder enseñar a otros. Es poder llevar el evangelio a otros. Es poder predicarle a otros. A veces que predicamos a otros, pero sin testimonio, sin palabra. Solo con experiencias, ni siquiera mías a veces, sino de otros. Por eso es tan importante, en este cuarto punto, el crecimiento de la iglesia es a través de la enseñanza de la palabra. Amén. El crecimiento numérico y espiritual de las iglesias está vinculado a la enseñanza y la consolidación de la fe. Entre más yo adquiero palabra de Dios, es cuando más también adquiero fe y confianza en el Señor. Porque a veces estamos raquíticos y desconfiamos, es porque muchas veces nos falta palabra de Dios en nuestras vidas. Toda la Escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es fundamental que las iglesias y los creyentes se dediquen a la enseñanza bíblica, ya que es a través de ella que somos confirmados en nuestra fe y podemos seguir creciendo en la gracia de Dios. Hoy en día es muy común que las iglesias modernas que existen hoy estén expuestas a ciertas presiones externas, como la influencia cultural,
y las tendencias sociales. Por lo tanto, es fundamental que la iglesia permanezca fiel a los principios fundamentales de su fe y que los miembros guardemos las decisiones tomadas por nuestros líderes. Esto es importantísimo, porque nosotros como líderes siempre vamos a querer el bienestar de cada uno de nosotros. Y debemos aceptar aquellas cosas. A veces dicen, no, no sé, a mí no me gusta, no voy. No, sí, no, no. Ah, no, va a estar este, no. No. El pastor volvió al libro de los Hechos. Yo el libro de los Hechos lo leo en 1 hora en mi casa. Y él lleva 2 años enseñándonos de los Hechos. A algunos no les gusta. Pero aquí yo he aprendido cosas que me han sorprendido, que me han ayudado, que me han puesto, que a veces uno piensa que está bien y el libro de los Hechos le dicen, ¿sabes qué? No estás tan bien. No estás tan bien. Crees que estás bien, pero a raíz de la Escritura uno no está bien. Amén. El quinto punto, la edificación de la iglesia a través del discipulado y la cooperación. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Verso 5. El crecimiento de la iglesia tanto en número como en profundidad en el resultado directo de un discipulado efectivo y de la cooperación entre los creyentes es el trabajo conjunto entre Pablo, Timoteo y otros discípulos. Muestra cómo la edificación de la iglesia requiere un esfuerzo cooperativo. No es solo el pastor, no es solo la pastora, no es solo los líderes. Necesitamos de todo para que la iglesia crezca. Usted es parte fundamental de eso también. Pablo y Timoteo, Silas y Lucas, al fortalecer la fe de los creyentes y proporcionarle una enseñanza sólida, las iglesias crecían y se expandían. Esto resalta la importancia del discipulado continuo y la colaboración dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia crece cuando los creyentes son formados y discipulados de manera sólida en la fe y cuando los líderes y la iglesia trabajan unidos en la misión. La única forma que la iglesia pueda crecer, esta iglesia pueda seguir creciendo, es que nos unamos. Que nos unamos. Que tengamos la visión para dónde vamos, para allá vamos. Hay que predicar, hay que predicar, hay que enseñar, hay que enseñar. Muchos de ustedes han dicho en oportunidades que esta iglesia se caracteriza por enseñar. Hoy les digo que no solo es enseñar. Hoy les digo que debemos levantarnos y que esa enseñanza debemos empezarla a hacer correr. No podemos conformarnos con que solo nos enseñen. Es importante que también trabajemos lo que nos enseñan, lo digamos, lo divulgamos. Lo digamos. Es tiempo en que empecemos a predicar lo que se nos ha enseñado. Que empecemos a llamar a otros, que otros ya empiecen a llegar a este evangelio. A no quedarnos en la comunidad, no, si el Señor lo hará. No, tú y yo somos los responsables. Dios nos ha dado esa misión de llevar el evangelio. El Espíritu Santo los convencerá, pero los va a convencer cuando tú y yo estemos dispuestos a llevar este evangelio. Como miembros de la iglesia debemos estar dispuestos a colaborar y edificar a los demás en la fe. El discipulado mutuo y el trabajo y en equipo son esenciales para el crecimiento de la iglesia. 5 cosas que tú y yo nunca debemos dejar de hacer y siempre debemos hacer. Debemos animar a otros, alentar y motivar a otros creyentes en la fe. Podemos hacerlo a través de un mensaje, podemos hacerlo a través de una oración, pero siempre debemos motivar a nuestros hermanos. Es lo que hizo Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Debemos involucrarnos en la comunidad de creyentes. Debemos involucrarnos. No podemos ser entes. A mí, como muchas veces uno dice, a mí déjenme en la banquita nomás. Yo aquí estoy bien. No, hermano, no, hermana. No, joven, no, señorita. Debes involucrarte. Debemos involucrarnos. Debemos asistir regularmente a la iglesia.
Aunque algunos digan, no, pero no es necesario. Sí es necesario, sí es importante. ¿Sabes que cuando tú y yo nos acostumbramos a no venir, no te das ni cuenta cuando pasan los meses, pasan las semanas y uno no se está congregando? Y piensa que está bien, pero dentro de nuestro interior uno se va secando. Se va secando. Se va secando. Y el espíritu a veces gime en esa sequedad. Y uno dice y reconoce, yo necesito. Pero como está tan seco, no das el paso. O no dan el paso de asistir. Y lamentablemente a veces el mundo los está envolviendo de tal forma, de tal manera que no se dan ni cuenta cuando ya a veces están practicando las mismas cosas que el mundo. Pero muchos dicen, no, no es necesario. Sí es necesario. La palabra lo dice. La Biblia lo dice. El Señor lo reafirma. Es importantísimo que nosotros nos congreguemos, que busquemos, y dice la Escritura, y cuanto más veamos que el tiempo se acerca, cuanto más veamos que la venida del Señor se acerca, es cuando más nosotros debiéramos congregarnos. Amén. Debiéramos buscar formas de involucrarnos en nuestra vida y misión en el servicio del Señor. No esperes que alguien te llame. Tú ofrécete voluntariamente en proyectos de servicio, de enseñanza, de evangelización. No espere que te digan qué tienes que hacer. Tú anda y ofrece, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto otro. Yo quiero realizar aquellas cosas. No espere que te digan. Hazlo. Convérsalo. Pide la ayuda a lo mejor para hacer aquellas cosas que sean necesarias y que sean siempre para la edificación del cuerpo de Cristo. No porque el pastor no lo hace, no porque en la iglesia no lo hacen. Tú decís, como nadie lo hace, yo lo hago. No, ahí hay un mal espíritu. Ahí no hay compañerismo. Ahí es querer hacer algo porque tú quieres ser mostrado. No, si en la iglesia no lo hacen, conversarlo. Pastor, si usted no tiene tiempo, yo recuerdo que a mi pastor le decía, pastor, si usted no tiene tiempo, no se preocupe, yo voy. Yo estoy. Una campaña se le ocurrió una vez a este loco hacer. Ahí en la bandera, ahí. Y obviamente, como era mucho más joven, decían, ya la cuestión que se le ocurrió ahora. Pero yo voy y converso con mi pastor. Le digo, mi pastor, ¿sabe qué? Quiero hacer una campaña, aquí está el programa. Y le di todo este programa, quién va a predicar, ni siquiera estaba yo ahí. ¿Quién va a coordinar? ¿Quién va a predicar? Usted de hecho va a predicar el tal día, porque era de 2 o 3 días. Ya conseguí esto otro, la tarima, todo eso. Hágalo. Ya había conversado con algunos hermanos que me iban a apoyar, que eran los indispensables, que el coro, las dorcas, los jóvenes. Entonces, a veces se necesita eso. Se necesita de hombres y mujeres que quieran realizar, trabajar en la obra del Señor. A veces uno está en tantas otras cosas, preocupado de muchas otras cosas, que a veces estas cosas se le pasan, se le van. Pero si alguno de ustedes tiene una idea, quiere implementar algo más para el crecimiento de la obra de Cristo, venga, bienvenido es. Pero nunca con él, porque el pastor no lo hace, o porque usted lo va a hacer, no. Siempre con la idea de querer que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado. Incluso a lo mejor proyectos que ni siquiera usted va a estar ahí enseñando, va a poner a otros a enseñar.
Porque uno no puede buscar, yo siempre, no, pero sí las ideas son importantes. Amén. Por eso debemos involucrarnos en la comunidad, en la iglesia, en este cuerpo que somos. Debemos buscar crecer en lo espiritual. Sin lugar a duda, tú y yo debemos buscar crecer en lo espiritual. Debemos dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia y la comunión con los creyentes. Es la única forma de crecer en lo espiritual. Considera también buscar la ayuda y guía de un mentor espiritual que nos ayude a nuestro crecimiento. Si no sabes cómo crecer, busca a alguien que te aconseje. Pero cuando te aconseje, cuando nos aconseje, hagámosle caso. Porque a veces buscamos la ayuda, pero aquella ayuda nos dice, ¿sabes qué? Sí, pero para que tú puedas crecer espiritualmente, tienes que hacer un lado esto, hacer un lado esto otro, comportarte de esta forma, hacer aquí, allá, y ya no nos gustó. Mejor sigo como estoy. Duermo un poco más. Sabanás me ama. Porque Sabanás te abraza, po, y te tapa, po, te cubre. Entonces es más fácil. Amén. Debemos compartir nuestra fe, prestar atención a las oportunidades que surjan para compartir tu fe con otros y testimonia el impacto que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha hecho cosas grandiosas. Y a lo mejor puedes tú estar diciendo, pero le he pasado mal, le he pasado aquí, he pasado allá, pero a pesar de eso, Dios te tiene siempre una palabra. Dios te sigue amando. Te sigue queriendo. Y quinto, es fácil caer en el cristianismo rutinario, donde funcionamos según la carne en lugar de vivir en una dependencia vital del Espíritu de Dios. Una de las principales lecciones del libro de los Hechos es que la expansión de la iglesia primitiva se debió a la obra del Espíritu Santo. Él dirigía, movía y empoderaba a los apóstoles conforme respondían a su guía. Si queremos ver a Dios obrar hoy de forma similar, que es lo que yo añoro, es lo que yo anhelo. Yo anhelo que Dios como iglesia nos mueva, que podamos predicar, extender el reino de Dios, que de aquí el día de mañana muchos de nuestros jóvenes o niños que están creciendo acá o a lo mejor un matrimonio pueda salir de acá para la extensión del reino. A lo mejor no llegaremos a una Antioquía, una Persia o Frigia o Galacia o Efesio, pero sí tenemos lugares que la palabra del Señor no ha sido o ha sido entregada, pero no de la forma correcta, como usted y yo hemos aprendido. Y hay lugares que necesitan, hay personas que necesitan. Pero para eso debemos luchar con este cristianismo rutinario. Este cristianismo de rutinas que muchas veces tenemos. Y esforzarnos diariamente por someternos y seguir al Espíritu soberano que nos muestra este libro de los Hechos. Ellos se dirigían y se movían por el Espíritu Santo. Oían la voz del Señor cuando les decía sí y no, a esto y a esto otro. Entrega esto y entrega esto otro. Da tu vida, enseña. Levántate, te han apiedrado, te han pisoteado, se han burlado, te han ofendido. Pero levántate y sigue predicando este evangelio. Sigue predicando de Cristo. Sigue predicando a otros. No te consideraron. Pablo nos relata de que lo abandonaron, lo dejaron solo. Y aquellos que a lo mejor sentían que tenían que estar más cercanos, también se fueron. Y los únicos que estaban eran los que no eran de su nacionalidad con él.
Y a veces nosotros queremos desistir, queremos abandonar. Este libro de los Hechos nos hace un llamado. Yo quiero, yo anhelo, añoro en mi corazón que esta iglesia pueda ser una iglesia en la cual podamos predicar, extender el reino de Dios. Que su familia, sus esposos puedan llegar a los caminos del Señor. Partamos primero en Judea. Partamos en Jerusalén, hablemosle. Pero no solo le hablemos, no solo le digamos lo que aquí aparece, sino que demos el buen testimonio que debemos dar en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros esposos. Es decir, ustedes con sus esposos y nosotros con nuestra esposa, nuestros hijos. Que si ellos no vienen, no sea porque yo le he dado un mal testimonio. Y debemos preocuparnos de eso. ¿Cuál es el testimonio? Si lo vemos en estos 5 versículos, ¿cuál es el testimonio que Timoteo daba a sus 16 o 17 años? 16 o 17 años. Y esto más me dice porque yo veo a mis jóvenes, bueno, mis jóvenes ya, Giovanni, David, Daniel, ya pasaron esa edad de los 17 años, 16 o 17, pero normalmente nuestra cultura dice, no, es que es una edad complicada, difícil, se están definiendo. Pues la sociedad, los psicólogos dicen y hablan de esa forma, ellos se están definiendo, a veces no saben qué hacer, no saben lo que quieren, se creen que han ganado el mundo, que lo que ellos dicen es correcto, se cree que ellos a esa edad dicen, si con la experiencia que yo tengo, mi papá en este tiempo sería millonario. Pues a veces los jóvenes quieren vivir, quieren que los dejemos vivir su vida, todo ese tipo de cosas en esa edad. Pero este joven, este niño, de mucho antes, estaba entregado en las cosas del Señor. Para él era lo más importante lo que decía el Señor que lo que podían decir las otras personas. Que podía haber sido influenciado por su padre y haberse seguido en la idolatría helenista, haber seguido y tener recursos, dinero, pero no. Él decidió seguir a Cristo. Como tú y yo decidimos en una vez. Y si no hemos apartado de ese seguir, de ese compromiso, de esa promesa que le hicimos al Señor, hoy es tiempo de volvernos a esa promesa, de empezar a dar buen testimonio, de que nuestros hermanos, quienes están con nosotros, nos saludan, nos abrazan, nos quieren, oran por nosotros, puedan tener buen testimonio. No, este chico cambió, no, este chico es diferente, no, este chico es comprometido, no, este chico, aunque se acuesta a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana está aquí orando. Que puedan hablar de que usted y de mí, de buen testimonio. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor. Amantísimo buen Padre.